Muy buenas tardes, un programa más de Argentina Hoy, el programa en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, incluido el trabajador de la economía normal, de la economía popular, aquellos que deben inventar su trabajo cada día para poder llevar el pan a sus mesas. Aquí estamos en función de esta situación que está atravesando nuestro país, la coyuntura política, y obviamente en esta redacción de radio nos está acompañando como siempre Fabiana Yunes. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo, muy buenas tardes al señor operador de los controles siempre, José Luis Jiménez, haciéndonos acá el aguante. A todos los que están del otro lado, que nos dejan entrar en su casa estas 2 horitas de Argentina Hoy, muy bienvenidos y muchas gracias. Perfecto, bueno, nuestro señor director ha venido con un recorte de pelo, así que hoy está de estreno. Recorte no queremos ningún recorte más, ni de pelo siquiera diré, nada, acá no hay más recortes. Bien, y también nos acompaña en esta redacción de radio el secretario general del Centro de Empleados de Comercio en la provincia de Mendoza, el señor Fernando Ligorria. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto de compartir esto. Bien, genial. Bueno, vamos a hablar un poco de la realidad que tenemos en estos días, por estos días. Pero además también la situación de las paritarias con las distintas actividades en la República Argentina no está pasando por su mejor momento. Obviamente tenemos avances, pero también muchos retrocesos, y obviamente el otro punto que se pone en el medio es el tema que muchos de los salarios se encuentran lejos de lo que es el salario mínimo vital y móvil, pero también el tema de la canasta básica alimentaria, ¿no? La canasta básica total. Ahí queremos hablar con Fernando justamente cuál es el estado, la situación del último acuerdo salarial que habían realizado y que de pronto el gobierno a nivel nacional no les homologó el acuerdo. ¿Es así, Fernando? Verdaderamente es así. Nosotros firmamos un acuerdo, nuestra paritaria, que es nacional, va de abril de un año a abril del otro año. Terminamos el año 2024 la paritaria en una situación, digamos que normal en términos de homologaciones, ¿no? Y comenzamos con un acuerdo entre privados, como siempre se hace, firmado y acordado con la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y la UDECA, y coincidiendo inclusive en ese acuerdo, pero no ha sido homologado. Ese acuerdo salarial el gobierno no lo quiere homologar, obviamente porque no tenemos paritarias libres, y porque condiciona a todos aquellos que tratamos de llegar a una negociación colectiva acorde, no solo a tratar de mejorar el poder adquisitivo de este caso del empleado o la empleada de comercio, sino también resguardar las fuentes laborales en el contexto económico que estamos viviendo. Obviamente para todos es bastante difícil en esta coyuntura económica y en lo que vienen sufriendo todos los trabajadores a lo largo del país. Y acá lo que tenemos también es la otra parte del tema, que es el tema de la reforma laboral y la reforma previsional, en la cual nos encontramos ante una coyuntura bastante difícil para el empleador, pero mucho más difícil para el trabajador. ¿Cómo se da o cómo se brinda el escenario en los empleados de comercio? Bueno, el escenario siempre es complejo porque lamentablemente la reforma laboral de la cual estamos hablando, los proyectos de ley que hay sobre la reforma laboral, que muchos de ellos se convirtieron en decretos de necesidad de urgencia cuando inconstitucionalmente nos imponen situaciones que, como vos decías recién, pasan ya más por una coyuntura política que en realidad por tratar de mejorar un sistema laboral viene perjudicándonos, porque en realidad la reforma está implantada para perder derechos. Nosotros comprendemos que debe haber obviamente una contemporaneidad quizás acorde a la situación, a lo moderno de ahora, a las distintas actividades que van naciendo, que se van haciendo nuevas, todo, pero que las tenemos que ir adaptando. No podemos por adaptar nuevas modalidades perder derechos, y eso es lo que cada proyecto de ley que se ha presentado es lo que está haciendo, ¿sí? Tratar de vulnerarnos en los derechos que hemos conquistado, y esto en general a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores de comercio. Totalmente, bueno, hay empleadores en estos momentos que ya están recortando las vacaciones y le están implementando una jornada horaria superior a la que establece el convenio. No,
No en ese sentido, solamente la única diferencia que encontramos hoy, pero también habla de un contexto difícil, alguna pyme que abona un aguinaldo en partes y no directamente el primer semestre, ¿no? Pide abonarlo en 2 o 3 partes porque no puede afrontarlo directamente, ¿no? Pero sigue siendo un salario anual. Sí, por supuesto. Por más que lo paguen 3 o 4 veces, es un salario anual. Por supuesto. Siguen cumpliendo con lo que marca la legislación vigente, ¿no? Sin reforma, hablando sin reforma. Sí. En el único sentido que va en camino la reforma en el caso de comercio, sí, es por ahí este fondo de cese laboral que se está trabajando para ver de adaptarlo de tal forma que el trabajador no pierda el derecho a cobrar su antigüedad por haber sido despedido, y que además, independientemente de que si el número final es el mismo, la problemática pasa por otros lugares, ¿no? Esto de que hay pymes que podrían pagarlo hasta en 12 cuotas, que no nos parece que tenga que ser así, no es lo correcto, porque el trabajador no trabajó en cuotas, trabajó permanentemente. Por otro lado, esto de condicionar también, de decir, bueno, hoy me puedo sacar un trabajador de encima porque tengo el fondo de cese laboral que yo lo he pagado, y hacer una rotación sin generar antigüedades, sin generar un montón de otros derechos que van acorde al trabajo que uno va haciendo en los años, ¿no? Totalmente. Así que bueno, esa es la única, quizás por ahí, acercamiento que hay de lo que se está estudiando, y tratar de ver de qué manera lo vamos a implementar en el convenio colectivo. Bien, en este aspecto, ¿ese cese laboral va a cargo del empleado o a cargo del empleador? No puede ir a cargo del empleado porque, a ver, lo que estamos haciendo es siempre que termine todo en la parte más débil, y en esta situación de igualdad que no existe, ¿no? Porque sabemos que más allá de que el trabajador pone su capital de fuerza de trabajo por una remuneración, el generar la antigüedad sería estar en una desventaja muchísimo mayor cuando el trabajador se tiene que pagar su propia indemnización. No, esto tiene que ir obviamente acorde a lo que establece la legislación actual, ¿no? Es decir, bueno, modernicemos la forma quizás de liquidarlo, pero el que se tiene que hacer cargo es el empleador. Y después hay muchos puntos por discutir, seguramente, a ver quién va a manejar ese fondo de cese laboral, si va a ser a través de un seguro, quién va a ser el responsable, quién le da la garantía al trabajador de que en realidad lo va a cobrar. Suena como una FJP, ¿no? Exactamente. Sí, termina muy siendo similar, una. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, obviamente hay que modificar situaciones para poder ponerse de acuerdo. Bien. De acá para adelante, ¿cuál es la proyección que hace el sindicato en función de, digamos, estos cambios tan vertiginosos dentro del campo laboral, salarial y previsional? Hoy, ¿tienen problemas los empleados de comercio para llegar a obtener la jubilación? Los problemas que tienen todos, en realidad no es la obtención de la jubilación, sino es cuál es el monto de jubilación que van a cobrar. Claro. Obviamente ¿Con que qué porcentaje se van aproximadamente? no llega nunca al 82% móvil, obviamente. Claro, el no. empleado de comercio debe estar entre un 60 y un 65%. Como un estatal del gobierno, totalmente. de la provincia. Sí. Es muy similar. Ese cálculo, si no tiene un aporte extraordinario o si no tiene quizás otro trabajo donde el aporte sea más importante, siempre termina jubilándose con un poquito más de la mínima. Después de cuántos años de aporte, 30, 35, y en la 40. Y en la mayoría hoy todavía se da esa diferencia, que no son los 30 justos, siempre son mucho más. Porque recuerden que en alguna época el trabajador de comercio empezaba a trabajar a los 14, 15 años. Claro. Entonces eso acumuló muchísimo más años de aporte. ¿Sí? ¿Se capitaliza después de los 30 años de aporte? Sí, se capitaliza. Eso es lo que hace la diferencia. 1 por 2. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Cómo viene su sector respecto de la cantidad de puestos de trabajo? ¿Viene disminuyendo? ¿Se ha visto resentido en este sentido por las bajas? Porque sabemos que hay mucha baja en el consumo. Sí, se ha disminuido. Quizás no en algo abismal, porque empiezan a jugar otras cosas, ¿sí? Que para nosotros también son muy preocupantes. En el comercio siempre ha existido la falta de registración directamente.
es decir, el trabajo en negro. Sí, sí. Mucho de eso se fue dando después de la crisis del 2001 sobre todo. Ajá. En el transcurso de los años eso se fue convirtiendo de alguna manera en que cuando había alguna presión empezaba a jugar ya la registración deficiente. Es decir, aquel que trabajaba jornada completa le dijeron, no, mira, a ver, o tengo que echar a 2 compañeros, o entre todos nos ponemos de acuerdo, ahora están blanqueados por media jornada y la otra media jornada se la pago en negro. Ajá. Los tiempos de hoy determinan mucho más, que hay registración deficiente mucho mayor que los despidos, porque además hoy lo que hacen es precarizar el salario, es decir, ni siquiera la parte en negro la pagan acorde a lo que establece un convenio colectivo, lo pagan mucho menos. Y el trabajador, lamentablemente, cautivo de la situación en que está, en que no conseguís una fuente de trabajo en ningún lado, porque no hay creación de fuentes genuinas de trabajo, termina cautivo y acepta un millón de situaciones de esas. Claro. A ver, nuestro camino ha sido largo, siempre tratando de controlar, tratando de que a través de quien tiene el poder de policía laboral podamos registrar, pero Hoy no funciona. Hoy. Ese poder de policía tampoco. no solamente no sé si no funciona el poder de policía laboral, no funciona a veces limitado por otras cosas, pero también tenemos que tener en cuenta que realmente no hay recursos en justamente la policía del trabajo. No podés tener 4 o 5 inspectores para todas las actividades. Entonces nunca vamos a llegar a controlar todo lo que debemos controlar. Ajá. Eso es una deuda que tiene, creo, el Estado con la Subsecretaría de Trabajo, donde tiene que poner muchísimo más personal. Bien, vamos a dejar una pregunta para el próximo bloque, Bueno. en el cual le vamos a pedir que ya que estamos hablando del tema de la Subsecretaría de Trabajo, para ver cómo lo ve para los próximos meses, si es la Subsecretaría de Trabajo que todos conocimos, o hoy está en una situación distinta. Te dejo la pregunta para el próximo bloque. Vamos al corte y ya volvemos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina. Hoy estamos en esta mesa de redacción con el secretario general del Centro Empleo de Comercio en la provincia de Mendoza, Fernando Ligorria. Y dejamos una pregunta pendiente. Obviamente el rol de la Subsecretaría de Trabajo, digamos, cuando fue creado y que tenemos hoy día. Justamente hablamos sobre si está funcionando la Policía del Trabajo. Digamos, sabemos que la OCL no funciona. Creo que la OCL tiene detrás, creo que el objetivo principal no se cumple hoy, que era tratar de bajar los conflictos judiciales, entonces hacer una instancia previa donde se pudiera arreglar y las partes pudieran tener esa suerte de acuerdo y no llegar a una instancia judicial. La OCL no tiene ese resultado y puede haber muchísimos factores, ¿no? Los factores de que los empleadores ya no quieren directamente arreglar, porque es lo que al menos a comercio le está pasando. Muchos de los empleadores, muchas de las cosas que pasan por OCL van directamente a fracaso. Y no queda otro camino que hacer una instancia judicial. Y a veces menos funcionan cuando el monto de lo requerido es mínimo. Pero es el derecho del trabajador y es plata del trabajador. Entonces, bueno, termina sin funcionar. Yo creo que no da resultados hoy una ASL, o por lo menos en la generalidad de las cosas. Bien. Ahora, la Subsecretaría de Trabajo en otros tiempos, yo te diría en la época pero ya es mucho más atrás, pero fue creada como la Policía del Trabajo. Esto venía funcionando, inclusive durante los gobiernos peronistas, donde ustedes tuvieron un rol importante. ¿Qué pasó con el trabajo infantil? ¿Qué pasó con el trabajo en negro? Hoy día no hay controles de esa naturaleza. Mira, nosotros en comercio no tenemos, gracias a Dios, el trabajo infantil. Se está dando en las actividades que por ahí son mucho más vulnerables. Y yo creo que cuando nosotros estuvimos, inclusive hicimos una reforma de la ley de la Subsecretaría de Trabajo para poder establecer condiciones que por ahí se escapaban de las manos,
como por ejemplo tratar de hacer una registración con la declaración jurada directa del trabajador, un montón de herramientas que se fueron dando en el tiempo para corregir estas cosas. No podría decirte si el trabajo infantil o no está controlado porque no lo tenemos nosotros. Sí puedo decirte que la subsecretaría como policía de trabajo funciona a medias. Y el funcionamiento a medias a veces pasa también porque hay que modernizar un poco las situaciones que se van dando actualmente. Y después, bueno, obviamente, como lo dije recién, una falta de recursos, no podemos salir a controlar cuando hay tantas actividades que en todo Mendoza, con la cantidad de trabajadores que hay, con 4 o 5 inspectores. Y después el circuito que te determina de alguna manera cautivo del tiempo. Claro. Y cautivo también de quienes conocen todo, donde hoy los contadores les importa a la empresa, lo primero que le recomiendan, no, que te hagan el acta de infracción. Si después el acta de infracción tiene un circuito que por más que la paguen, no la paguen, a ver, cuáles son las condiciones, cuál es realmente económicamente cuánto es lo que deben pagar por una infracción leve, grave, no hay montos determinados, entonces en ese sentido no va a funcionar nunca, no va a funcionar nunca. Bien. Pero bueno, vuelvo a insistir que la falta de recursos es lo más importante. Bien, así que bueno, en este aspecto podemos decir que la transparencia no está dentro de la subsecretaría, como tampoco o también el ajuste llegó dentro de la subsecretaría de Trabajo. Otro de los derechos que están vulnerables es el tema de salud, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación para los empleados de comercio que hoy tienen OCK, ¿no? ¿Cuál es el nivel de cobertura? ¿Cuál es, digamos, el mayor reclamo, la mayor utilización en los distintos Bueno, OCK especialidades? No tiene problema, gracias a Dios. Pero además creo que pueden elegir, ¿verdad? Sí, por supuesto. No están cautivos solamente de OCK. Primeramente, exactamente. Claro. Primeramente hay que determinar que a partir de la última, del último decreto de la libre elección de obra social, que en definitiva ya venía anteriormente, ¿sí? Abre un panorama donde el trabajador directamente desde el inicio puede elegir cuál es su obra social. Nosotros tenemos la suerte o quizás el trabajo hecho de que hoy la obra social, si bien pasa un momento económico difícil, no ha dejado de dar prestaciones. Sobre todo en lugares donde es mucho más específico. Es decir, en el interior del país, hablándote un poquito más allá, me toca ser director nacional de la obra social a mí. Entonces veo todo el panorama. Y en el interior del país por ahí tenemos algunos inconvenientes, porque obviamente la salud queda cautiva de por ahí corporaciones médicas que quieren cobrar, y que no digo que no estén en su derecho, ¿sí? Pero no hay un equilibrio en esa situación, mucho más de lo que realmente se puede pagar. O sea, no hablamos de que si el médico debe cobrar más, tiene derecho a cobrar más, no hablamos de eso, sino que el médico a veces no entiende cuál es la situación de pago. Obviamente cada cual está de su lado y tiene que defender lo que quiere ganar, porque para eso estudió, para eso ejerce la profesión y todo lo demás. ¿Qué se da en todo esto? ¿Sí? Que por ahí te queda cautiva una situación donde el beneficiario de la obra social o empleado de comercio que tiene OCK, cuando va al interior del país, quizás las prestaciones las tiene más lejos de lo que las tiene que tener. Es decir, se tiene que hacer ecografía y quizás tiene que trasladarse 80 kilómetros para poder hacerse. Entonces, ahí es donde se produce un desfasaje, porque tiene un costo adicional. Paga una orden de prestación, ¿sí? Pero además tiene que trasladarse 80 kilómetros y a veces un poco más para tener que hacerse ese estudio. Y perdió un día de trabajo, perdió estamos hablando de un estudio, no estamos hablando específicamente de una enfermedad ambulatoria, un certificado médico que te puede avalar la enfermedad y todo lo demás. Pierde por el transporte, pierde dinero, ¿sí? Entonces es mucho más complejo. Pero en las localidades donde están todas las prestaciones cercanas, los servicios están dándose normalmente como se dieron siempre, y además no tiene pago de coseguros. No hay ningún pago de ningún coseguro. Solamente el empleado de comercio beneficiario de la obra social paga su bono de prestación, ¿sí? Y concurre a la especialidad que tenga que ir sin tener que abonar nada extraordinario. ¿Cómo es la situación? ¿Están teniendo respuesta en los casos de alta complejidad de parte de la Superintendencia de Salud?
Bueno, si hablamos en términos de dinero, no. Porque, a ver, los famosos APE, o hoy Fondo Solidario de Redistribución, no están abonándoselos a las obras sociales en su totalidad. Claro. Hoy del 100% que tendrían que hacer la retribución, no devuelven más del 30%. Obviamente eso produce una desfinanciación, porque además los compromisos asumidos, más allá de toda la situación, que hoy puede estar equilibrado el tema del dólar, pero todos sabemos que los precios suben igual. Sí. Nosotros recibimos la prestación en pesos, pero todos los insumos son en dólares. Sí. Entonces ese desfasaje hace que obviamente haya un poco más de financiación. Y si no tenemos el 100% de la retribución de todo lo que es complejidad, discapacidad, oncología, enfermedades con comorbilidades, obviamente es difícil sostenerse. Obviamente. Bueno, obviamente que esto es lo que el Estado quiere, ¿no? Que desaparezcan todas las obras sociales, que pueda manejar el sistema de salud del gobierno a través de algún seguro de salud. Bueno, desde mi punto de vista, negocio de por medio, ¿no? Privatizar. Pero hay que tener en cuenta que nunca estuvo mejor manejada la salud que con los trabajadores. La salud de los trabajadores es la única salud solidaria que hay. Porque hoy una prepaga tiene periodo de carencia, y si vos no pagaste algo, no te lo dio. Las obras sociales sindicales son todas solidarias, ¿sí? Y no tiene carencia. Y si a vos te falta un dinero, detrás de eso están los dirigentes de los gremios que autorizan y que te dicen, bueno, mira, la prestación la vas a tener igual. Entonces, por ahí hay que pensar un poquito en función de la solidaridad, en función de la responsabilidad, más allá del negocio que quieren hacer a través de los seguros de salud. Bien, buen punto ese, porque ¿cómo queda hoy la situación? Porque se había modificado el porcentaje que se derivaba al Fondo Solidario de Redistribución, o también recibían parte de ese dinero las empresas de medicina prepaga, ¿es así? Es así, el circuito un poco se cortó porque obviamente habían obras sociales muy chicas que no tenían una espalda para dar directamente prestaciones y trabajaban a través de una obra social, ¿no? Entonces, bueno, a ver, había un pase de por medio donde obras sociales chicas se quedaban con el aporte del trabajador, pero el aporte del empleador iba derivado a una prepaga que le sostenía la salud a través de eso. Claro. Pero bueno, pero detrás de eso también había que pagar, el trabajador tenía que pagar un poco más de dinero, Un porcentaje más para poder tener cierta prestación, entonces se hacía un circuito un poco más largo. Pero bueno, el nuevo sistema lo que tiende, como decía recién, a que desaparezca las obras sociales sindicales, ¿no? Bien. Compañera, ¿vos tenés alguna pregunta para hacerle? Varias. Respecto de las paritarias, cómo vienen en el año y cuándo no sé si van a haber nuevas, ya pactaron para todo el año, cuéntenos un poquito. No, la última paritaria se pactó por 3 meses, ¿sí? ¿Cuándo fue Donde esto fue a mediados de mayo, sí, obviamente correspondiente a abril, mayo y junio. Bien. Se arregló un porcentaje en mayo del 1,9% más una suma fija de 35.000 pesos. Abril, para mayo el 1,8 con una suma fija de 40.000 y junio 1,7 más una suma de 40.000. La suma de 40. Disculpe que lo interrumpa. No, ¿Esos son como bonos? Esos vendría siendo como bonos, sí. No remunerativos ni bonificables. Exactamente, pero sí el último, o sea, el de junio de 40.000 pesos, a partir del mes de julio formaba parte del básico. Bien. Es decir, quedaba fijo como monto fijo, no como porcentaje, pero ya pasaba a ser parte del salario básico del trabajador, ¿no? Bueno, obviamente como estábamos hablando recién, esto no fue homologado, ¿sí? Habrá que esperar los tiempos suficientes que dicta la ley para ver si queda homologado de hecho, o sea, Claro. tácitamente, porque hasta ahora nadie lo ha rechazado. Esto nos trae cierta problemática porque hay empresas que lo están abonando y empresas que no lo están abonando, Claro. hasta no esperar la homologación. Después el conflicto que tenemos con el Estado, que bueno, sigue sosteniendo que no va a homologarlo. Esto un poco que traba la próxima negociación, que tendría que estar comenzando ya ahora, porque obviamente va para el mes de julio, y si seguimos en la misma temática, porque hace un año que venimos negociando la paritaria anual trimestralmente. Bien. Obviamente por una cuestión de
conveniencia también para ver cuáles son los puntos de inflación. Siempre había una cláusula de revisión de acuerdo al equilibrio que se podía dar entre el poder adquisitivo o el porcentaje obtenido con la diferencia en la inflación. Dada por el INDEC. Exactamente. Estamos hablando de datos oficiales, no estamos hablando ni siquiera por la que debería ser. Claro, ¿no? De lo que se siente, de lo ¿no? que Cuando se uno siente, va. ¿no? Sí. No, que sabemos que difiere muchísimo. Muchísimo, Sí. muchísimo. Y va a ver, la economía familiar nos enseña eso porque nosotros pensamos con el bolsillo y con la heladera. Totalmente. Básicamente es así. Bueno, Así que nada, trabado. Tenemos que ir a un corte nuevamente, pero ya regresamos con más Argentina hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, obviamente estamos en una coyuntura política bastante álgida en el país, en la provincia, y queríamos conocer un poco cuál es el rol del gremio en la provincia de Mendoza con la CGT primero y a nivel, digamos, del peronismo en la provincia de Mendoza. ¿Cómo lo ve Fernando? Bueno, el gremio, el rol que tiene dentro de la CGT unificada, de esta CGT que fuimos parte nosotros también de la unidad, hoy nosotros somos parte, siendo por ejemplo yo el secretario de Relaciones Institucionales de la CGT, ¿no? Relación que por ahí genera algunos vínculos y llevar sobre todo discusiones o algunas alternativas de ver qué podemos avanzar acuerdo a las necesidades que tenemos desde el movimiento obrero, ¿no? Mi relación es simplemente esa. No tengo una discusión política dentro de la CGT, no la hemos planteado, si bien hay una mesa política armada discutida. Generalmente el que va es mi compañero, que es el subsecretario gremial, obviamente un poco por mis actividades, y para que no piense que no estamos presentes. Nosotros compartimos un montón de cosas, pero bueno, obviamente como en todo caso discernimos de otras, ¿no? Sí. A nivel justicialismo, a nivel peronista, dolido obviamente por la situación que estamos pasando, algo que, bueno, lo comentábamos un poco en off, si se esperaba o no se esperaba. Yo creo que por lo menos en mi pensamiento personal sí se esperaba que hubiese algo así, pero obviamente no con este tipo de reacciones, no de la forma que ha sido, y no rompiendo un montón de institucionalidad, de democracia, de Estado, de algo que claramente marca cuál es el camino con que este gobierno nos quiere disciplinar, exactamente, esa es la palabra, con la forma en que nos quiere disciplinar, ¿no? Dolido con esa situación y obviamente esperando cuáles van a ser las reacciones desde la CGT, y ya no hablando simplemente de una CGT provincial, sino de una regional, sino hablando justamente de una CGT nacional, que creo que en este momento debería estar ya armando, o desde mi punto de vista, declarar ya un paro inmediatamente. Un paro nacional manifestándonos por esta situación que está pasando, y quiero decirlo esto independiente de la figura o el nombre de quienes. Nosotros lo que tenemos que defender, más allá de lo que de Cristina Kirchner, ¿sí? Más allá de Cristina, del nombre de Cristina y lo que significa, ¿sí? Ya desde el movimiento obrero, con la concepción del peronismo, del justicialismo y sobre todo de la democracia y el Estado de República. Porque si no hacemos algo desde ese punto de vista, viéndolo, que creo que es la falta de conciencia que tiene mucha de la sociedad, que hoy no analiza lo que está pasando, no ve en profundidad lo que hoy, a lo que nos llevan, ¿sí? No solo a perder institucionalidad, Estado, República o todo lo que podamos hacer, y sobre todo la democracia en su conjunto, sino también a qué estamos sometidos. Porque en esto, ¿sí? Mañana esta, que para mí ni siquiera es un modelo liberal, es simplemente un modelo libertario, que no es lo mismo, nos lleva a ser esclavos de todo y a perder todas las instituciones. Y el día de mañana va a ser tarde defenderla. Entonces yo creo que el momento es hoy. Bien, bien. Absolutamente de acuerdo.
Sí, sí, totalmente. Y ahora, si hablamos a nivel local, ¿qué óptica tiene sobre el resultado de los congresos? Del congreso que se hizo primariamente, de la exposición de parte de la CGT y el pedido de convocatoria de parte de la CGT hacia el peronismo mendocino. Yo creo que están en su justo derecho. La CGT necesita tener un representante dentro del peronismo, del movimiento obrero, como lo decíamos recién, las concepciones peronistas, y más allá de que puede haber distintas doctrinas, ideología, pensamientos, básicamente institucionalmente siempre hubo una mesa política y tiene que existir, y seguramente habrá que pedirle justamente al justicialismo la participación. Ahora, ¿cómo tenemos que pedirla? Es otra manera, ¿no? Claro. Hay que pensar justamente que los espacios van mucho más allá de los nombres, ¿no? Y esto porque inclusive es la concepción peronista, ¿no? Acá primeramente está el partido, por sobre todo los nombres, más que los hombres. Entonces, bueno, hay que sentarse a una mesa de discusión importante para hacerlo. Quizá en este momento sea un poco tarde, ¿no? Pero también tenemos que ver qué va a pasar, porque el Estado provincial tampoco decide qué va a hacer con las elecciones, cómo va a discutir, si va a haber el justicialismo tiene que preparar internas. Totalmente, bueno. Y en esas internas depende de tiempos, y los tiempos depende de lo que determine hoy el gobernador de la provincia. Sí, esta mañana envió el proyecto de ley sobre la suspensión de las PASO. Digamos, hoy es lo que está tomando, digamos, cuerpo dentro de la legislatura, y calculo que en breve estará saliendo la suspensión, porque obviamente tiene mayoría. Sí, seguro. Así que tendremos que esperar un poco también cuál es la situación para saber cómo vamos a participar y cómo va a ser esto, ¿no? Con una interna que creo que dentro del justicialismo se tiene que dar, pero siempre manteniendo la unidad, no manteniendo una diferencia. La interna no significa que tenga que estar todo el movimiento o todo el justicialismo dividido, sino todo lo contrario. Tiene que haber pureza para ser transparente, que es una interna como tiene que ser, ¿sí? Pero que estemos todos juntos. Totalmente de acuerdo. Pero la coyuntura es difícil. Anabel por algún lado ha salido a decir de que ella, si no hay unidad, ya tiene el partido listo para, yo creería, que competir por afuera. A ver, el derecho lo tiene, obviamente, ¿sí? Si no comparte pensamiento, por ahí es mejor que justamente juegue por afuera, y lo digo en términos de democracia. Correcto. Transparencia, ¿no? Después hacia adentro del partido hay muchas cosas que discutir. Hoy no soy una parte que la discute, simplemente observo y veo, sí, soy partícipe, porque obviamente mi corazón me lo dice y mi concepción me lo dice. Claro. Pero después de eso tendrán que ponerse a discutir del por qué. Yo creo que lo mejor y lo más sano hoy es estar todos juntos, ¿sí? Con una interna que sea saludable, que determine quiénes serán los candidatos y bueno, y salir a discutir con eso. Hoy el justicialismo tiene una gran oportunidad que debe tomar, obviamente con las cosas que están pasando, porque la gente se da cuenta que no están bien y que tiene que de alguna manera volver a alguien que piense justamente por la sociedad. Totalmente bien. ¿Y cuál es su óptica respecto al tema de minería y el agua mendocina? La minería yo creo que es necesaria con un control, ¿no? Necesaria primero porque también va a ser algo que no vamos a poder evitar. Son recursos que la naturaleza nos está dando, pero obviamente por otro lado nos coarta el agua, que es el recurso más importante que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, una minería controlada y una minería que no haga daño, que va a llevar muchísimo tiempo que se dé de esa manera, puede ser factible. Ahora, en el hoy, en cómo está hoy, creo que no. Bien, bueno, buena respuesta. Buena respuesta, sí. ¿Sí? Vemos una minería que, más allá de que el gobierno hoy esté diciendo de que va a dar puestos de trabajo, no creo que sea un gran número de puestos de trabajo por una parte. Que sean nuestros, es lo importante. Y el otro tema es que sean nuestros. Claro.
Eso sería importante de dejarlo enmarcado, ¿no? Que quede en el contrato que sean del lugar. Sí, por eso digo, hay desde la minería hay muchas cosas que discutir, principalmente cómo se va a cuidar el recurso, sobre todo el agua. Segundo, discutir justamente qué genera y para quién lo genera. Porque la explotación tiene que devenir en el que el lugar donde se realiza tiene que ser el primer beneficiado, es decir, la mano de obra. La mano de obra, claro. Que reactiva la economía, Que ¿no? reactiva la economía, por supuesto, porque eso es una manera de que si uno no tiene trabajadores que tengan un poder adquisitivo para gastar, seguimos siempre en la misma rueda. Y justamente esto, si está pensado en términos de dar fuente de trabajo, sí, tiene que ser local. Totalmente. Y el otro tema es la discusión por el tema de las regalías, ¿no? Que es lo que le queda a la provincia. Por eso hablaba Quería hablar del para quién es el 1.5%. rédito. Claro, entonces tendría que mínimamente duplicar ese porcentaje que queda para la provincia. Claro. Y además, lo que hablábamos recién de la falta de controles del Estado. Si no podemos controlar, una subsecretaría de Trabajo no puede controlar hoy el trabajo en blanco y que estén todos los trabajadores registrados, yo me encantaría saber si vamos a poder... Ya había ampliado el sector de fiscalización de minería con la cantidad de inspectores, porque habían solo 2, y creo que puso 7 más. Y con eso estaríamos suficientes para toda la provincia. 9. Bien, no sé. El tema es la capacitación de esa gente, cuál es el nivel con el que se van a manejar, porque obviamente son empresas internacionales que ya vienen con prácticas, ¿no es cierto?, que están manejando a un alto nivel de la tecnología. Pero además de eso es el espíritu, ¿no? O sea, si tenemos organismos de control que hoy no están, y lo digo a propósito, la redundancia, que hoy no están controlando, y tenemos intenciones de ir a una minería y deberíamos controlar desde el Estado para que no se malgaste el agua y que no termine siendo esto una catástrofe, entonces me gustaría saber dónde está el punto, porque digo, si no podemos hoy controlar desde el Estado, teniendo todo el mecanismo de armado y no salimos a controlar, porque se supone que lo otro sí lo vamos a controlar. Vamos a hacer lo siguiente, para el próximo programa lo vamos a invitar a Marinel para que nos dé esta respuesta. Ojalá que lo tengamos acá. Nos tenemos que ir a un corte. Fernando, muchas gracias por venir, por compartir esta redacción, y bueno, están las puertas abiertas, los micrófonos abiertos. Yo te digo que hace mucho que no tenía una entrevista así. Pero qué bien. Bueno, mira. Porque los medios a veces también están limitados. Sí, No, absolutamente, por suerte no nos pasa. Bueno, Yo agradezco, en serio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy, y bien, hemos tenido, digamos, una paritaria de la Subsecretaría de Trabajo que incluye distintos sectores, ¿no?, del gobierno provincial, y estamos hablando del sector de salud. ¿Cuál es la diferencia entre AMPROS y ATE en los licenciados de enfermería, los médicos? ¿Por qué no nos contás cómo es eso? La verdad que las diferencias son muchas. Y ¿Cómo? ayer se vio bastante clara que la diferencia entre ATE y AMPROS es mucha. AMPROS parita, para que entendamos, parita como mayoritario en el sector 27, que es el régimen de los profesionales de la salud. ¿Sí? Hablamos de médicos, todos los demás, fonoaudiólogos, psiquiatras, psicólogos, bla, 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 todos los profesionales de la salud. Y ATE creó una instancia diferente para los licenciados en enfermería, porque los médicos se opusieron a que formaran parte del mismo régimen. Entonces los licenciados en enfermería, afiliados a ATE, se crea un régimen diferente, y es el régimen 15. Se afilian la mayoría de los licenciados en enfermería a ATE, entonces es ATE mayoritario en ese régimen. Cuando se intenta paritar,
AMPROS se opone diciendo, no, nosotros somos el régimen, nosotros somos los mayoritarios en salud. Pero en salud, régimen 27, no 15. Entonces lo que intenta es justamente hacer que no suceda la paritaria. Pero bueno, tienen algunos inconvenientes, parece que no terminan entendiendo cómo funciona el mecanismo. Y finalmente invitamos a AMPROS que venga, que se sienten acá a la mesa. De hecho, ayer estuvieron invitados, también debemos decirlo. Claudia Iturbe se le invitó para que asistiera hoy. Bueno, no hemos tenido respuesta, pero sigue el micrófono abierto para cuando así lo dispongan. Ayer intentaron que la paritaria no se hiciera, no se llevara a cabo. No obstante eso, como ingresaron a la sala de reuniones, e incluso tomaron la palabra, escribieron en una parte del acta, su parte del acta, donde pedían que se hiciera nula el acto y demás. Entonces, bueno, se acreditó, es decir, estuvieron presentes y dieron justamente el aval para que se llevara a cabo la paritaria finalmente. Que en realidad es lo que debería pasar, porque los empleados, los trabajadores de la salud, están esperando las paritarias para mejorar su salario, ¿no? Claro. Entonces, siempre se lo invita al sindicato que no es mayoritario, pero que acompañe, que incluso puede dar su óptica respecto de lo que está aconteciendo con el gremio mayoritario. Bueno, esto no sucedió, se levantaron y se fueron, ellos solamente querían que la paritaria no se llevara a cabo por un tema, ¿no?, de tema pulseada, como si el enemigo a vencer fuera ATE y no el gobierno, que realmente es el que da los aumentos paupérrimos. Aparte, el otro problema que se instaló ahí es que tuvieron una modificación de parte del gobierno dentro de los 26 proyectos que presentaron el año pasado en la legislatura, en uno de los escalafones de los profesionales. ¿Esto es así? Claro, tal cual, es así. Y no hicieron absolutamente nada. Debieron estar en paro, pero por tiempo indeterminado, para que no sucediera lo que sucedió con los profesionales de la salud. Y esto no ocurrió. Insisto en que nos encantaría, y personalmente me gustaría que viniera gente de AMPROS a contarnos qué sucedió en ese momento, qué medidas llevaron a cabo ellos para que esto no terminara siendo lo que fue, ¿no? Claro, totalmente, porque finalmente, digamos, un gremio hermano o colega o primo hermano o pariente, si querés decirle. Claro. O sea, ni siquiera pongámosle un rótulo. Son todos sindicatos. Entonces todos los sindicatos deberíamos estar, claro, aunados en el mismo bien común, que es el del trabajador finalmente. Y acá parece que el enemigo a vencer fuera el de al lado, ¿no? El pariente, no el que tenemos enfrente, y que viene nada más y nada menos que otorgar, y esto también es válido decirlo, 1.2% en cada uno de los meses que vienen. Y ahora voy a meter el dedo en el ventilador. Bien, a ver, más sería. Más. ¿Y ATSA? Saludos. Bien, gracias. ATSA ausente, con aviso. ATSA no está participando. No está participando, pero tampoco recibe los incrementos para el personal que representa, ¿o sí los recibe? Sí los recibe, sí, porque cuando se parita para los regímenes completos. Para todo el sector. Para todo el régimen, claro. Sí. Ah, bien. Sí, ATSA sí parita, no está paritando, pero sí recibe. Tiene participación, digamos. Claro. Ah, bien. Claro. ¿De qué se quejan en realidad? ¿Cuál es el tema acá, que para quienes no pertenecen al sector público, que cuesta por ahí entenderlo cuando uno lo mira desde afuera? ¿Qué hace que vos seas mayoritario y que no lo seas? Cuando vos sos mayoritario y te sentás a paritar con el gobierno, cuando se cierra y se homologa un acuerdo, se crea la cuota solidaria. Es decir, sí, si vos no estás afiliado a ese sindicato, te van a descontar una cuota solidaria que va a parar a las arcas de ese gremio. Entonces, bueno, eso es el tema de por qué no dejarlo que parite, porque no quieren en realidad que terminen cobrando la cuota solidaria. Pero en realidad, así estás perjudicando también la posibilidad de un aumento. Claro, digamos, un aumento que tiene que llegar a los trabajadores. Claro. Porque si vos en realidad estás en disconformidad con lo otorgado, bueno, sentate y discutilo. Pero de ninguna manera te vayas, grites, hagas todo lo que hiciste ayer y después te vas. Dejaste abierta
la posibilidad de que te parite, que era lo que vos no querías en teoría. Claro. Y tampoco te quedaste a discutir. O sea, entonces, no se entiende realmente. Lo que hizo AMPROS ayer en la Subsecretaría de Trabajo, la verdad que no se termina de entender. Y si vamos a los números, ¿cómo va el tema en la discusión o en el debate con el gobierno? Sabemos cuál es el modus operandi de parte del gobierno. Pero, ¿cuál es el cambio que hoy ofrece? 1,2% en cada uno de los meses. 1,2 para julio, 1,2 para agosto, septiembre, octubre, 1,2 hasta diciembre. Todos con base de cálculo en el mes de junio. Es decir, con los haberes de junio se obtiene un 1,2. Por supuesto fue rechazado, ¿no? ATE rechazó. De plano, ni siquiera lo bajó a las bases. Claro, porque aparte si han hecho la medición de la inflación es del 1,6 hoy, digamos, o mayo, como quieran llamarlo, a fin de año va a ser algo totalmente mucho más alto. Por supuesto. Y el impacto que ha recibido ese trabajador en su bolsillo es mucho más profundo. Claro, porque ya viene en baja, ¿no? O sea, entonces el trabajador ya viene, esto que decíamos recién, pues más allá del INDEC, que esto siempre se lo achacábamos a otros gobiernos, ¿no? Sí. Y ahora parece que como que ahora no importa, o en este momento no estaría importando. Antes veía que todos los noticieros hacían hincapié en eso, ¿no? En que el INDEC mentiroso, que estos datos, que qué sé yo, salimos a medir a la gente, ahora no medimos nada. Decimos el INDEC marca 1,6 y es 1,6 y así lo hacemos. Y estamos recontentos todos, ¿no? Es como extraño. Bueno, el otro dato importante que hay que explicarle a la población es que el INDEC provincial, el INDEC de la provincia de Mendoza es manejado por el mismo gobierno provincial y por lo general coincide o varía en apenas un par de décimas del nacional. Sí, y que encima está por encima, ¿no? Nosotros tenemos más inflación la mayoría de los meses que la media nacional. Y que además está dirigido por el licenciado Wifi, sí, que es parte del gobierno provincial. Sí, fue intendente por el radicalismo en Godoy Cruz. El hijo. El hijo es. César Wifi, hijo. Hijo. Bien. Exacto. Bien. Entonces, claro, obviamente no familias. queda todo en familia. Familia Wifi. Exacto. Y bueno, tenemos familia Wifi, después tenemos como secretario de Hacienda a Fallar, y bueno. Sí, familias que uno ya reconoce como, es decir, de qué lado están, ¿no? De que, o sea, digo, radicales, peronistas. Claro, justamente, bueno, obviamente tendría que haber un variopinto de los sectores políticos para que fuera algo más equitativo, porque esta es la problemática, siempre hablamos de transparencia. Desde el primer gobierno de Cornejo, no tenemos esa transparencia. La verdad que no sé cuál transparencia. Sí, fue una de las banderas que llevó en su cuando intentaba ser cuando era candidato, cuando intentaba ser gobernador. El primer día que asume en su discurso la bandera era la transparencia y habló del tema de los docentes y cómo iban a mejorar la situación de los docentes y ahí está, le sacó el ítem aula. La verdad que no, me encantaría que pudiéramos charlar con alguien que aún sigue creyendo en esto de la transparencia del señor Cornejo. No lo puedo ver claramente, pero bueno, por ahí tenemos la suerte de que algún oyente nos ilustre, ¿no? Que nos diga... O que se acerque acá por el estudio de la radio, así podemos conversar con él y obviamente poner todo esto sobre la mesa para que nuestra audiencia también tenga las distintas partes del mostrador. Sí, absolutamente. Tenemos que ir a un corte, si no me equivoco. A ver, estamos ya nos pasamos. Te colgaste. Estamos 1 minuto pasados del corte. En cualquier momento nuestro señor operador y director va a llegar para mandarnos al corte. Bueno, no obstante eso, seguimos diciendo que nos damos nuestros teléfonos, ¿te parece? Dale. Para que se puedan comunicar con nosotros. El tuyo es 261-5035-305. Qué fácil. 261-5-035-305. Espectacular. El mío 216-43-86-59. Así entonces nos vamos a un corte. Vamos al corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy mientras esperamos a nuestro próximo invitado, que es el señor Guido Peña, quien es integrante de la CCC en la provincia de Mendoza, integrante de la UTEP también, y que obviamente vamos a hablar sobre la situación de las organizaciones sociales y esa población que está tan vulnerable. Pero primero vamos a hablar sobre la coyuntura política que hoy nos está golpeando la puerta. Y lo digo así porque obviamente la situación de Cristina, la sentencia, vamos a hablar un poquito más profundo del tema. Bien. Y te cuento lo siguiente. Cristina proscripta. ¿Cuál será la respuesta de la militancia peronista? Estamos siendo parte de un proceso histórico, uno de los actos más aberrantes de la historia contemporánea en nuestro país. Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti pusieron su parte como último escalafón de un procedimiento judicial completo de irregularidades, de decisiones electoralistas y parcialidades. A partir del fallo, el máximo tribunal dejó firme en la causa Vialidad Nacional la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabrán qué hacen? Sabremos qué hacer. Hace una semana, Cristina Fernández de Kirchner oficializó su candidatura a legisladora bonaerense por la tercera sección electoral. Claramente esta mujer es mucho más importante de lo que cualquier persona se puede imaginar, porque en pocos días teníamos a los grandes grupos mediáticos indicándole a la Corte Suprema cuáles serían sus próximos movimientos. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Aquellos que tenemos algunos años lo hemos escuchado, ¿no? En alguna serie televisiva. Y el tema y la nota sigue así. En las hojas del fallo lo único que se desprende es venganza. No hay pruebas, no hay auditoría, no hay testimonios que comprometan a la figura de Cristina Fernández con el delito. Lo que se evidencia es el revanchismo, bronca e ira con todos los recursos judiciales en la mano, hacia una mujer que le transformó la vida a millones de argentinos y argentinas. Eso no se lo van a perdonar. No le van a perdonar haber sembrado en la conciencia de todo el pueblo la imagen de una Argentina distinta. Una Argentina con igualdad, con un programa político y económico transformador. No le van a perdonar nunca haber instalado el curro de los derechos humanos. No le van a perdonar nunca el amor por su pueblo que le tiene. ¿Cuál será nuestra respuesta? Primero, levantarnos. Los golpes fueron debajo de la cintura, pero toda una generación que se crió en la democracia. Estos golpes son casi knockout. Nos criamos haciendo política desde el amor y el respeto, pero no fue lo que recibimos. Las instituciones democráticas en nuestro país tienen otras experiencias y debemos pensar en los siguientes pasos. Ella nos llamó a la organización, nos llama a militar, a prepararnos para lo que se viene. Su proscripción puede ser una puerta a un levantamiento popular. La pregunta es si tendremos una dirigencia que esté a la altura del proceso social y político que pueda contener esta revuelta. ¿Qué le parece? Me parece interesante el planteo. Me parece que no están dadas las condiciones, o algo pasa que no lo podemos ver, no podemos entender qué pasa con el peronismo, dónde están la CGT, dónde está la CTA y dónde están todas estas organizaciones que siempre apoyaron a todos los trabajadores, en realidad, porque acá se está atentando no solamente contra la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, que esto también necesitamos decirlo, necesitamos repetirlo hasta que llegue a la conciencia de cada uno de nosotros. Acá no se juega si Cristina tiene que estar o no en una lista, si Cristina tiene que estar o no presa. Acá estamos hablando de institucionalidad, de república, de democracia, de avasallar nuestros derechos. O sea, esto es mucho más profundo. Si solamente creemos
que a ver que vamos a ver a Cristina solamente metida adentro de una casa con prisión domiciliaria durante 6 años. No es eso, no es esa la discusión. Entonces sí creo que que nos hemos quedado cortos en la reacción. A toda acción le corresponde una reacción y la reacción no está llegando. Me preocupa sobremanera, mucho más allá de lo que haga este grupo económico, político y económico que nos gobierna, me preocupa mucho más la no reacción. Eso sí me tiene preocupado. Totalmente de acuerdo. Me parece que tenemos que meter una cuota de racionalidad en esas mentes que hoy fueron engañadas por los grandes medios, como es el caso de Clarín, TN, A24, todos estos medios de comunicación que hicieron de la comunicación un negocio. Y no estamos hablando de que comunicaban la verdad de la Argentina, comunicaban de acuerdo a la pauta. Tanta pauta, tal cosa digo. Y la línea editorial la puso el gobierno nacional. Primero, que entienda el pueblo esta realidad, pero además que las cosas que se le dijeron fue para engañarlos por decirles que la asignación universal por hijo está mal, que las vacaciones pagas están mal, que el aguinaldo está mal. Todas estas luchas que logró el peronismo a través de sus convenios colectivos, de sus sindicatos, que el estar afiliado al sindicato no es malo, sirve para combatir al empleador y para que no se aproveche de los empleados. Esto es lo que tenemos que retomar y es lo que tenemos que redirigir en esta nueva coyuntura, en esta nueva pulseada, porque lamentablemente es la pulseada y es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Absolutamente de acuerdo. Está en nosotros retroceder a la época feudal o volver otra vez a tener unos derechos ya adquiridos, a defender nuestros derechos ya adquiridos. Claro, que hay que evolucionar, por supuesto que hay que evolucionar, la tecnología ha avanzado. Claro. Y tenemos que capacitar a nuestros trabajadores y a nuestros jóvenes en que piensen en que tienen que evolucionar en lo laboral. Claro. Que tienen que evolucionar en sus modos de pensamiento para hacer un país y explotar un país rico, que es el que tenemos, que ya tenemos y que forjaron hasta lo que hemos llegado hoy día. Entonces, la importancia de una industria nacional, la importancia de un comercio interno, la importancia del PBI que se genere nuevamente. Absolutamente, la importancia, me quedo con eso de la industria nacional. Tan hoy como si fuera una mala palabra, ¿no? Cuando decís industria nacional te dicen, ay, ¿para qué? Si traemos cosas de China. Pero no es lo mismo. Pregúntenle a los chinos si tienen ganas de que les importen todo de otros lados. Pregúntenle a los países más desarrollados si traen todas las cosas importadas de afuera. O sea, claro. No, hacen de su industria nacional la base en la que sustentan el desarrollo del país, porque si no, no funciona. Tenemos que hablar justamente el fabricar aquí, en el barrio, ¿no es cierto?, para generar fuente de trabajo, que es lo que le hemos reclamado a la clase política. Claro, competitiva, nadie dice que no, ¿no? Competitivo, que sea con tecnología. Bueno, tendremos que ponernos a trabajar para eso, pero de ninguna manera decir, no, mejor que traigamos una cosa de China, ¿no? Claro, y para eso tenemos que mandar a algunos empresarios en cana, hablando mal y pronto, porque obviamente están acostumbrados a evadir el tema de los aportes jubilatorios que son tuyos, son míos. Eso es lo que tenemos que cambiar en la mentalidad del empresario, en que los impuestos se pagan, porque eso le hace bien al país. Es lo que lo sostiene y es lo que permite que la industria nacional crezca. Nuestro sello de industria argentina tiene que seguir existiendo. El ir a trabajar en la fábrica, como se decía antes, el operario iba 4 o 5 cuadras más allá, en el mismo pueblo, a fabricar lo que fuera, escoba, balde y demás. Los lecheros, no puede ser que hoy día el tener un tambo no rinda su fruto, que tengan que vincular a la gente. Sí. Entonces,
a esto hemos llegado y esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es lo que tenemos que retomar, porque no se hizo mal, se hizo bien. Se hizo bien así, se forjaron la cantidad de operarios y de trabajadores en cada sector. Y con la evolución tecnológica que corresponda, tenemos las universidades a la altura. No podemos seguir persiguiendo a los universitarios, aquellos que se reciben en las universidades y que hacen investigación. Pero eso es justamente enriquecer a un país. Hoy desfinanciamos lo que nos comentabas recién, se me fue la palabra, la investigación. Hoy estamos desfinanciando a la investigación en todos los ámbitos. Las universidades ya no cuentan con este sector tan importante. Tenemos profesionales en todos los ámbitos. CONICET, ¿no? Hoy estamos padeciendo casi desarmarlo al CONICET. Totalmente. Sí, y el de UASE de ARSAT. El primer satélite argentino en el espacio. Así que... orgullosísimos estábamos. Obviamente. Ya nos hemos olvidado de esa parte, cuando mirábamos la tele orgullosos de cuando enviábamos el satélite, ¿no? No, totalmente. Entonces, esto es lo que tenemos que retomar y esto es lo que tenemos que querer. Porque no puede, ¿de qué nos sirve tener hoy un presidente que lo único que hace es recibir premios en el exterior? Sí, no, la verdad que no. Premios como habría que ver cómo serían esos premios, ¿no? Por qué están dados y quién los otorga y en base a qué. Uh-huh. O sea, estos premios cuando no vienen de un lugar que uno conoce y sabe de dónde vienen, como que es duda, ¿no? ¿Cuál es el sector académico que lo otorga? Claro. Tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Vamos. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y vamos a hablar un poco sobre la situación en Mendoza, lo que pasó en la Plaza San Martín hoy al mediodía con la marcha de los jubilados y bueno, adelante Fabiana. Bueno, vamos a escuchar entonces a Mónica Barrientos. Ella es secretaria de los jubilados, secretaria de ATE, secretaria de la parte de los jubilados. Estamos buscando el audio, estamos en vivo buscando el audio de la señora Mónica Barrientos. Ahí lo escuchamos. Buenos días desde el Centro de Jubilados y Pensionados de ATE de Mendoza. Estamos acá presentes acompañando a los jubilados en la ronda número 68, que se hace todos los miércoles acá en la Plaza San Martín, y a donde rechazamos el fallo de la Suprema Corte de Justicia, a donde mandan presa a una expresidenta y candidata a una lista de la opositora a este gobierno, que cada vez está haciendo más daño a la ciudadanía en general. Los jubilados acá en Mendoza siguen reclamando por un fallo, por la falta de cumplimiento, del ANSES ante un fallo de la justicia provincial, donde deben entregar los remedios gratis y no lo están haciendo, prefieren pagar multa y no entregar los remedios a los jubilados. Aparte los aumentos que están dando de un 2%, un 3% de aumento, cada vez se hace más pesado para llevar al jubilado más adelante su vida. Seguimos acompañando acá a los compañeros y esperamos que toda la gente reaccione. No queremos más proscripción política y no queremos más ataque a la democracia. Escuchábamos así en la voz de Mónica Barrientos, ella es secretaria de los jubilados de ATE de Mendoza. Bien, y tenemos también un poco la palabra de quienes
vienen por el sector de los jubilados. Y nos comentaban esto, ¿no? Hoy están muy abocados a continuar con el tema de las marchas. Le entregaron un petitorio al diputado Civit Evans, quien asumió su lugar como integrante del Partido de los Jubilados, pero lamentablemente hasta acá no se ha obtenido respuesta alguna de parte de los legisladores de la provincia de Mendoza hacia los jubilados. Lo que nos preocupa, lo que nos llama poderosamente la atención, porque hoy son oficialismo, hoy podrían darle respuesta a los jubilados mendocinos, pero además también podrían darle las indicaciones políticas a quien está hoy en el PAMI, en la provincia de Mendoza, para que le dé cumplimiento a la medida judicial, para que les entregue los medicamentos, la medicación tal como se lo venía haciendo, con la cobertura del 100% y no que tengan que pagar el 60% del valor de esos medicamentos. Absolutamente. Que hoy los abuelos no tienen la plata, seleccionan cuál es el medicamento que van a pagar y el resto no lo retiran. Sí, lamentablemente así estamos. A esto hemos llegado. Esta es una triste realidad que tienen los abuelos y que nosotros, quienes en algún momento vamos a llegar a esa situación, a estar jubilados si Dios quiere. Vaya a saber, ¿no? El país que tenemos, vaya uno a saber, ¿no? Obviamente, entonces tenemos que todo impulsar esto. Que le devuelvan a los abuelos el nivel de cobertura que tenían en los medicamentos de alta complejidad o en los tratamientos prolongados, porque aparte está por ley. Entonces, llegar de buenas a primeras y modificar una ley, digamos, sin las facultades pertinentes, no me parece algo loable, y menos para un presidente. La verdad que yo sigo insistiendo en lo mismo. Debería existir un protocolo, no sé, llamarle como el título, si hay algún legislador que esté por ahí escuchándonos, lo pongan ellos. Debería existir un proyecto de ley, una ley, algo que indique que vos no podés hacer lo contrario de lo que mantenés en tu plataforma cuando sos candidato, porque si no seguimos siempre con lo mismo, ¿no? O sea, alguien llega diciendo, ¿en qué te transformaste, Daniel? ¿En qué te ha transformado, Daniel? La gran frase de el ingeniero. Y después fue exactamente palabra por palabra lo que Daniel Scioli le decía cuando fueron al debate, ¿verdad? El debate. Y esto mismo fue ahora cuando este señor que tenemos de presidente decía, antes me cortó las manos, antes de recortarle a los jubilados me cortó las manos, antes de sacar los remedios. ¿Y qué está pasando? Claro. ¿Qué estamos viviendo? Entonces digo, ¿y para qué sirve el debate? ¿Y para qué sirve la campaña política? Si finalmente hacen lo que se les da la gana. Y no hay forma de decir, bueno, pará, no es lo que... Estás haciendo lo contrario de lo que dijiste. O sea, nada más y nada menos que eso. Deberíamos hacer un proyecto, no sé, alguien debería ponerse las pilas y hacer un proyecto que básicamente, si vos llegaste diciendo que ibas a hacer A, B y C, no hagas W, X, Y, porque si no estamos fritos. Claro, totalmente. Bueno, a esto se suma el circo mediático en el que se montó en los distintos medios de comunicación hegemónicos y de los multimedios nacionales e internacionales en cuanto al tema de Cristina. Hoy todos están dando que hablar sobre la situación de Cristina. Y me parece que hay temas importantes en la Argentina. Una es el pueblo argentino, la pobreza argentina, la medicación, la salud de los argentinos. Hoy no salen en los medios de comunicación esto. Y el tema de inseguridad, y el tema de los narcos en los barrios. ¿Cuántos son los que hoy están discutiendo este tema para ver cómo mejoramos la situación de nuestros pibes, nuestras pibas, para que no estén expuestos continuamente a estos flagelos? Mientras en los barrios seguimos viendo que nos cierran un polideportivo, que cada vez tenemos menos gente que se aboque a este tipo de cosas. Si cerramos el CEDRIS, entonces mandamos a esta gente que maneje los móviles, ¿no? O sea, cualquier cosa estamos haciendo.
Y Claro. acá miramos todos de costado. Mientras a mí, de mi finquita no me la toquen, entonces yo me mantengo. Y estamos viendo cómo al de al lado le roban, al de enfrente no me toca a mí hoy, entonces no hacemos nada. Los Y así centros de está. salud. Centros Los de centros de salud. salud, la Carrillo. cantidad de profesionales que te atendían ahí y el Hospital Carrillo. Devenido en centro de salud, porque Claro. lamentablemente hoy no se pueden hacer internaciones. Claro, sí. Entonces, Perdimos un nosocomio en Mendoza y nadie dice nada. están todos ahí impávidos, sin reacción alguna. Entonces tenemos que aprender a abrir los ojos, aprender a reclamar nuevamente, a reclamar y a reaccionar sobre todas estas medidas que lo único que hacen es dañar a la población. Hay algo que me resulta muy triste. Nos hicieron creer que nos merecemos esto. Este es el problema. Nos han hecho creer que nos merecemos esto. Que nos merecemos los jubilados los miércoles en la plaza reclamando por sus remedios. Está bien que pase, que nos merecemos esta Argentina que tenemos hoy. Sin salud, sin instituciones, ahora sin derechos casi para los trabajadores, Claro. cada vez menos. No lo merecemos, ¿no? O sea, es lo que nos toca vivir, muy bien que nos merecemos esta. La verdad que, ¿qué pasó? ¿En qué momento nos están haciendo creer que nos merecemos vivir de esta manera, con mucho menos de lo que vivíamos? Y que yo siempre digo, bueno, cuando éramos felices, ¿viste? Porque no nos dábamos cuenta lo felices que éramos hasta cuando empezaron es como, Claro. es como, ¿viste? Las parejas que se separan y que después decir, la verdad que no estaba tan mal. Me parece que algo así tenemos, ¿no? Bien, tenemos que ir a un corte, pero ya continuamos con más Argentina hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y obviamente estamos hablando sobre el tema paritario, la situación de los trabajadores y vamos a escuchar la palabra de la secretaria adjunta de ATE en la provincia de Mendoza, que nos cuenta el resultado en la Subsecretaría de Trabajo de la paritaria del día de ayer. Hemos presentado, como dice el gobierno, la mesa paritaria, una representatividad por mayoría y por afiliaciones de ATE Mendoza. Y bueno, el gobierno ha traído la propuesta, que obviamente es totalmente insuficiente, alrededor de 1.2 por mes hasta diciembre, obviamente que no está llegando al bolsillo de lo que necesitan los trabajadores para poder subsistir en el mes y como vemos en estos casos, como hemos visto, que la salud está totalmente devaluada y los salarios están totalmente deprimidos y necesitamos reivindicar a aquellos que salvan vida, aquellos que están con la salud pública y somos también los garantistas, los sindicatos, de que ellos puedan tener condiciones dignas de trabajo, salarios dignos y poder llegar a poder vivir, ¿no? Hemos rechazado, hemos propuesto también temas de otras paritarias que vienen incumpliendo el gobierno. Tenemos listados de julio del 2024 que no han sido reconocidos. Los licenciados tienen su propia ley de carrera, su propia mesa paritaria y hay compañeros que les han sacado parte de su salario, que es lo denomina el gobierno mayor dedicación, pero es parte integral de su salario y sus 36 horas, de las cuales a mucha gente se le ha descontado esa mayor dedicación y estamos exigiendo que se le haga la devolución porque es una retención indebida, ¿no?, de su salario. Este es el reclamo, que se cumpla con los acuerdos paritarios del año pasado y que se dé una propuesta acorde a la realidad de cómo está la macroeconomía, la microeconomía y los trabajadores no están llegando a fin de mes y esta es la realidad que presentaste. Una mesa cordial con el gobierno y a la espera de que mejore la propuesta para la próxima mesa. Bueno, ahí teníamos la voz de Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE en Mendoza, sobre la paritaria de licenciados en enfermería que acabamos de encabezar en la Subsecretaría de Trabajo, ¿sí? Sí, exactamente.
ATE viene reclamando desde el año pasado el reconocimiento de más de 400 licenciados en enfermería que aún no fueron incluidos bajo la ley 7799. Según denuncian, esta omisión representa un incumplimiento concreto por parte del Poder Ejecutivo Provincial y el tema ya ha sido planteado en reiteradas actas paritarias. El recorte de derechos, como sucede también con el vaciamiento del Hospital Garrahan, evidencia un modelo de precarización. No somos descartables, somos profesionales formados que exigimos un salario digno, sostuvo Adriana Iranzo. Finalmente, desde ATE señalaron que aguardaron una nueva propuesta superadora e integral que responda a los puntos concretos planteados por el sector durante la negociación colectiva. No queremos seguir sobreviviendo con múltiples empleos mientras los funcionarios cobran sueldos millonarios. Queremos vivir con dignidad, cerró la dirigente. Muy bien, bueno, estos un poco son los objetivos establecidos por los dirigentes sindicales, digamos, del sector estatal. Pero también me parece que en el medio hay una línea editorial de parte del gobierno provincial en cuanto a hacer recorte y ajuste tal como lo viene haciendo con la famosa motosierra del gobierno nacional. ¿No lo ve así? Bueno, la verdad que hasta ahora, en lo que va de este último periodo de gobierno del señor Cornejo, no hemos visto despidos. En la parte nacional sí, estamos pisando los 45.000 despidos en la nación. La verdad que en la era segunda era Cornejo, la primera fue ya por el 16. No han habido despidos acá en el gobierno provincial. Sí se sigue manteniendo el empleo en negro, precarizados absolutamente, bajo la forma de convenios, ¿no? Claro. El Estado pone el dinero, pero se contrata a través de un tercero. Y entonces lo mantenemos así a los trabajadores durante 13, 15 años sin ningún tipo de goce de derechos. Es decir, ni soldado complementario, ni vacaciones, ni nada que obviamente que se negocian con los directores de cada repartición, porque no se puede pretender que un trabajador no tenga vacaciones durante 13 años, ¿verdad? O sea, sería inhumano. Es para otra época de la historia, no para esta, la esclavitud. Entonces, bueno, por suerte hay directores que son un poquito más conscientes que el gobierno de la provincia, que pretende mantener a los trabajadores de esta manera precarizada y no darles ningún tipo de derechos. Pero bueno, insisto en eso, los directores por suerte no está pasando con estos directores. Sí dan vacaciones, sueldo complementario no, porque es imposible, pero sí las vacaciones por lo menos se les otorgan. Muy bien. Insisto que llevan 13 años, en el caso que conozco, que es absolutamente posible de visualizarlos, porque con nombre y apellido puedo nombrarlos quiénes son. Llevan entre 10 y 13 años de vínculo con el Estado sin vínculo, ¿sí? ¿Contrato? No, convenio, que es peor. Convenio, es decir, el dinero lo pone el Estado provincial, pero hace un convenio a través de, por ejemplo, la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, quien contrata es la Universidad Nacional de Cuyo. Te contrata a vos para que prestes funciones en un organismo del Estado. Entonces, vos no tenés vínculo con el Estado. No podés hacer juicios y mañana te echan. Es una precarización laboral. De lo peor. Sí, claro, absolutamente. Una precarización laboral de lo peor, porque no tenés forma de, incluso mañana te echan después de 10, 13 años, y no tenés forma de reclamarle al Estado porque vos no tenés vínculo con el Estado. Vendría a ser una tercerización. Sí, claro, una tercerización. No obstante eso, insisto en esto que es importante, la figura es que el Estado provincial es quien saca de sus arcas esta plata. Bien, sí, pero aparte de, lo extraño, el incumplimiento es del Estado provincial. Sí, absolutamente, claro. Es del Estado provincial que mantiene este vínculo con un trabajador. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando vos vas a paritarias y les planteas que ¿por qué no hacemos algo con estos trabajadores? Ellos te dicen, no son parte del Estado provincial. No tiene nada que ver, no hay vínculo. O sea, mi vínculo es con la Universidad Nacional de Cuyo y el vínculo del trabajador es con la Universidad Nacional de Cuyo.
Yo no tengo ningún vínculo con esa persona. Yo Estado no tengo vínculo con esa persona. Han creado la figura para quedar fuera de No obstante eso, de la obligación. en el caso que conozco, que son compañeros de mi trabajo, son personas que firman actas de infracción y por tanto se transforman en multas. Son personas que manejan vehículos del Estado, autorizados por el director. Sin embargo, el Estado dice que no tienen vínculo con cada una de esas personas. Extraño, ¿no? Muy suelto de cuerpo, los funcionarios locales lo dicen con toda Sí, no tienen libertad, digamos. no tienen ningún tipo de problema. En una paritaria, recuerdo a una de los miembros paritarios, no voy a decir el nombre porque no corresponde, pero me acerqué en un break a hablar con ella y le digo, a ver, existe la posibilidad, y así como si hablaras en el living de tu casa, Ajá. los pies puestos en una silla, porque llevábamos muchas horas, y eso es cierto, llevábamos muchas horas ahí, enclavados en el mismo lugar. Me dijo, la verdad que no tenemos ningún tipo de... no existe la disposición política para que esto suceda, que ellos pasen ni a contrato ni a planta, así que no va a pasar. Así, Mira. sí, así, me pasó a mí, ¿eh? No estoy contando algo que me contaron, lo viví yo. No hay disposición política para que esa... No está la decisión política tomada para que esta gente pertenezca al Estado, así que no hay vínculo con el Estado, no vamos a hacer nada. Genial. Esta gente sigue trabajando en estas mismas circunstancias. Llevan alrededor de entre 10 y 15 años, tenemos casos de 15 años, Ajá. ¿sí? En esta misma precarización laboral. En este aspecto decimos que ya, digamos, obviamente, y coincidentemente con el Estado Nacional, ellos ya han aplicado un ajuste, por eso no reconocen los vínculos, sino una tercerización. Muchas veces lo he dicho, en realidad mi ley se ha amparado muchas cosas, las ha copiado de la primera gestión de Cornejo. Claro, Sí, definitivamente sí. triste realidad para esos trabajadores. Absolutamente. Imagínate vos sentirte que mañana no sabés, que también ha pasado, uno de los muchachos que hoy no está, renunció, iba a ser papá, entonces fue a pedirle al director faltar ese día, pero ya con horas trabajadas, es decir, él ya había hecho horas extras antes, entonces Ajá. era que el Estado le devolviera las horas, porque iba a ser papá, no porque se le ocurría. Y el director de ese momento, de la gestión anterior, no es esta gestión, y que quede claro, no es la gestión del director actual, de la Dirección de Fiscalización y Control, lo despidió, tuvo que ir el sindicato a hacer de mediador para que, imagínate lo que estamos hablando, Claro. ¿no? Para que lo retomara, lo tomaba de nuevo, entendió el director que se había excedido en sus facultades, ¿no? Sí, obvio. Lo tomó de nuevo y este muchacho, bueno, es un ingeniero, encontró trabajo fuera del Estado y bueno, renunció. Pero en ese momento tuvimos que solicitarle al sindicato que por favor intercediera para que lo retomara. Insisto en eso, bueno, con una muy buena predisposición de ATE para sentarse a charlar con el director, lo tomó a nuestro compañero. Lamentablemente estas son las realidades con las que nos encontramos y en el próximo bloque vamos a hablar un poco sobre lo que es la batalla cultural, la situación de los medios en la provincia de Mendoza y hablamos justamente esto que a lo mejor lo pusimos en títulos al principio del programa, pero vamos a hablar un poquito más detallado sobre lo que es la batalla cultural en la provincia de Mendoza. Algo que también se está dando en el ámbito nacional, mucho más marcado, porque como dice la canción, el monstruo es grande y pisa fuerte. Y te estamos hablando de gente como Clarín, TN y A24 y todos esos medios que hoy están como multimedios y bueno, obviamente han hecho un circo de la situación del tema de Cristina Fernández de Kirchner en los medios de comunicación. Digo un circo porque habla cualquiera y opina cualquiera y las cosas que dicen son aberrantes. Primero porque nunca leyeron un libro de derecho. No hablemos de que hayan leído el Código Civil o penal. Entonces se largan a hacer una evaluación o hacer un análisis, pero sin tener
sin tener ningún criterio jurídico y político al respecto. Pero tenemos que ir a un corte nuevamente, pero ya volvemos con más. Argentina hoy. Ya volvemos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy. Continuamos en esta mesa de redacción junto a Fabiana Yunes y Rodolfo Torti, quienes hablan. Bueno, te quería contar que hay alguna situación que queremos ampliar en cuanto a información, a contenido y demás. La guerra cultural ya fue declarada. El plan del gobierno es exterminar a la clase media, la que hace un gran esfuerzo para resistir y negar la realidad política en relación a los acontecimientos del fin de semana. ¿Qué le parece? Me parece que ya la tenemos instalada. Hace un tiempo largo esta parte, la batalla cultural ya está instalada. Anterior a Milei, ¿no? Sí, esto ya se instaló con Macri. Se instaló con Macri, hoy se acentúa aún más porque obviamente los sectores más castigados son los más vulnerables y ha sido la clase trabajadora. Y para eso me permito leerle algo que encontré por ahí, leyendo algunos temas en referencia a la evaluación de derechos y a los objetivos de esta derecha que tenemos como gobierno. El voto calificado es el sueño húmedo de las clases dominantes. Eso y que el peronismo pierda plexo nacional, ¿sí? Eso es lo que está pasando hoy. Por eso es importante terminar con la apatía electoral. Por eso hoy tenemos que ser parte de estas elecciones, de esta política de Argentina, de Mendoza. Tenemos que empezar a enfrentar los políticos de turno que no defienden nuestros derechos. Sí, tenemos que empezar a defender nuestros derechos, porque ese señor que está sentado en una banca no hace más que representar a las personas que lo votaron. Entonces, si vemos que no nos representa, pues tenemos que hacérselo conocer, ¿no? De una vez por todas salir de nuestra zona de confort e ir a reclamar nuestros derechos, lo que nos corresponde. Porque ese señor legislador, y estoy hablando por el legislador que hoy fue por la banca del jubilado en la legislatura provincial y que hasta el día de hoy no le ha dado una sola respuesta, ni a los medicamentos, ni a los tratamientos prolongados, ni al aumento jubilatorio. Hoy no ha emitido, no ha alzado una mano. Esto es lo que tenemos que reclamar, esto es lo que tenemos que pelear. Y él obviamente llegó a ese lugar por acuerdo con el oficialismo local. Claro, llama la atención, ¿no? Llama la atención que... y además que no se lo reclame con nombre y apellido, ¿no? Claro. Porque bueno, en las marchas está todo lindo, pero acá hay un representante que es directo, que tendría que estar su nombre puesto en pancartas en toda la Plaza San Martín, ¿no? Si es, ¿dónde está este señor? Busquémoslo. Vos sabés que tenía vergüenza ajena el día que fuimos con la marcha de los jubilados, que nos fuimos de la plaza caminando hasta la legislatura, y sale él con otros dos legisladores y se mostraba impávido, no movía un músculo, y los jubilados mirá que le reclamaban, en buenos términos, pero eran duros con él. Bueno, vamos a tomar el petitorio, es lo único que les dijo. Ah, bien. ¿Y qué habrá hecho de esto? ¿Cuánto hace? Y esto hace 2 semanas. Tuvo tiempo ya suficiente como para elaborar, aunque sea, no sé, algo, ¿no? Claro, una nota, un papel, algo. Papelito. No sé, algo. Entonces, y todos sabemos de quién estamos hablando, el señor Edgar Civit Evans. Sí. Quien fuera presidente del Banco Hipotecario en la provincia de Mendoza durante el gobierno de La Falla. Uh-huh. Entonces, este señor, que hoy cobra su salario como ninguno, o sea, debe estar cobrando 2,5 millones, 3 millones, y que no es la situación de la gente que representa. Eso causa mucho dolor,
porque obviamente el pueblo argentino creyó, el pueblo mendocino creyó en él y lo votó. Sus colegas, sus coterráneos, sus compañeros de jubilación, estamos hablando de jubilados, y él es otro jubilado, pero hoy obviamente está en otra situación. Claro, evidentemente tiene otra situación, sí, eso sin lugar a dudas. No creo que esté en la misma situación que los señores que marchan en la plaza. No, absolutamente, no creo. Para nada, así que, y lo pongo como ejemplo porque es otro ejemplo de Bonarrico. Uh-huh. ¿Usted recuerda el caso Bonarrico? Sí, recuerdo el caso Bonarrico. Bien. Bueno, tenemos la misma situación. Representaba el interés de los más humildes. Bonarrico. Cric, Cric, le dejo la pelota picando en el área, ¿quiere patearla? Así que bueno, te recordamos nuestros teléfonos para que nos llamen, nos mandes mensajitos a favor, en contra, lo que quieras decir. ¿Tu teléfono, Fabiana? 2616-4386-59. Y el mío, 261-5035-305. Ahí nos podés llamar. Ya estamos sobre el final del programa, pero si no, te podemos escuchar el próximo miércoles a las 19 horas hasta las 21 para que nos acerque tu reclamo. Sí, recordad también que todos los programas de Argentina Hoy se suben a YouTube, los podés revivir cuando tengas un tiempito, nos buscas en YouTube como Argentina Hoy, FMD, otro no es FM, otras voces es, a ver si lo tenemos porque ha sido modificado hace muy poco. Señor director, que nos auxilie, ¿cómo es la página? La página para encontrarnos en YouTube. Otras voces MDZ. Otras voces MDZ Argentina Hoy. Ahí podés revivir entonces cada uno de los programas que han sido ya emitidos. Este de hoy se va a subir seguramente mañana o al más tardar el viernes en la mañana. Ya lo tenés entonces para poderlo escuchar en YouTube. Claro, reiterar el escucharlo, ¿no? Porque obviamente los temas que hemos tocado y que tocamos en cada uno de los programas son de interés tuyo, mío, del vecino, porque la idea es poder brindarle una herramienta para que reclamen y para que puedan alzar la voz. Darle voz a los que no tienen voz, justamente. Totalmente, así que seguimos trabajando sobre la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de los derechos de las trabajadoras y también de los trabajadores de la economía popular. Pero aparte te cuento algo más. A ver. Nosotros no contamos con pauta de parte del Estado. Por eso nosotros cada vez que viene algún representante de una institución le brindamos la posibilidad de expresarse, de decir lo que está pasando en el terreno, en el territorio, ¿no es cierto? Y obviamente hay algunos, sobre la realidad política que veníamos hablando, hay algunos anuncios de última hora. Exactamente, sí. Hay algunos sindicatos que han anunciado medidas de fuerza tras la confirmación de la condena a la señora Cristina Fernández. En respuesta al fallo de la Corte Suprema, varios gremios como ATE, las 2 CTA y las CAT anunciaron paros y movilizaciones en rechazo a lo que califican como un proceso de proscripción judicial. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la señora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa vialidad generó una inmediata reacción en distintos sectores del sindicalismo argentino. Varias organizaciones gremiales anunciaron medidas de fuerza entre paros y movilizaciones como respuesta a lo que consideran una maniobra de persecución judicial. Uno de los primeros en pronunciarse fue ATE Capital, que declaró un paro y movilización en rechazo al fallo. El pueblo organizado no va a permitir este grave atropello, sostuvo el gremio a través de un comunicado en el que también afirmaron: paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia. La conducción del sindicato estatal, encabezada por Daniel Tano Catalano, participó de una reunión con otros dirigentes gremiales, inicialmente convocada en la sede de Mata y luego trasladada al Partido Justicialista,
donde también estuvo presente la expresidenta. En ese contexto, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, difundieron un documento conjunto bajo el título Contra la proscripción de Cristina en defensa de la democracia. En el texto firmado por Hugo Yaqui y Hugo Cachorro Godoy, manifestaron un rechazo anticipado al fallo, al que calificaron como un operativo judicial. Afirmaron que se trataba de una acción ejecutada por un triunvirato que ocupa la Corte, al que acusaron de actuar como brazo ejecutor de los poderes fácticos. La sentencia contra Cristina Fernández estaba escrita antes de que comenzara el juicio, aseguraron en el comunicado. Para ambas centrales, la resolución del máximo tribunal constituye una vendetta política que apunta directamente contra las conquistas populares alcanzadas en los últimos años. Ratificamos nuestra disposición a enfrentar la proscripción, tal como lo hicimos en otros momentos críticos de la historia argentina, advirtieron, evocando resistencias previas contra dictaduras y gobiernos de facto. En paralelo, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte, la CATT, liderada por Juan Carlos Smith, expresó su repudio a lo que definió como un ataque que recibe Cristina Fernández de la justicia. La CATT, que nuclea a más de 30 sindicatos de transporte terrestre, aéreo, ferroviario, portuario y fluvial, sostuvo: nos pronunciamos en contra de la proscripción y la persecución política contra Cristina Fernández. El comunicado remarcó una creciente utilización del Poder Judicial como herramienta de persecución y proscripción política. Y bueno, continúa. Smith, quien además encabeza la FEMINRA, comparó la situación con lo ocurrido en Brasil con Lula da Silva al señalar: se reproducen medidas de dudosa legalidad promovidas por actores poderosos que nunca abandonan la escena política aunque no se ven. En la misma línea, subrayó: no tendremos democracia plena sin la libre participación de todos y todas. Por ello, expresaron su solidaridad con Cristina Fernández, a quien definieron como quien fuera 2 veces presidenta del país. Así estamos. Bien, bueno, tenemos algo más y ahora se lo vamos a contar, ¿no? Tenemos en este momento miles de personas realizan una vigilia frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Durante la tarde fueron llegando militantes independientes y columnas organizadas al domicilio ubicado en la calle San José. Son horas claves tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa de vialidad. En tanto, Cristina Kirchner recibe apoyo de todo el arco político. El detrás de la Corte Suprema que ratifique la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner sigue el minuto a minuto en esta nota, ¿sí? Y ahí nos cuentan y salen una foto de la cantidad de personas que las están acompañando en estos momentos. Me parece muy loable realmente que no esté sola, ¿no? Que esté acompañada. Por supuesto. Bueno, tenemos que dejarlo, nos veremos el próximo miércoles. Nos veremos el próximo miércoles 18 cuando digamos esta es una nueva edición de Argentina Hoy. Muy buenas noches. Nos vamos. Chau.